Le damos paso entonces a la magíster Paola Isabel Roa, quien es investigadora, docente y gestora de culturas escritas, educación y bibliotecas. Paola es comunicadora social, magíster en filosofía de la Universidad de Salamanca con estudios literarios y experiencia en proyectos de educación, lectura, escritura y bibliotecas. Paola ha sido coordinadora de proyectos en diversas instituciones del sector público y privado. Es profesora desde el 2004 en espacios de formación sobre cultura escrita, literatura y filosofía de la educación, con maestros en ejercicio y bibliotecarios públicos de todo el país. Además, Paola hace parte del espacio educativo y cultural Prosa del Mundo, que es una propuesta muy interesante que se viene desarrollando en Colombia y que también les invitamos a conocer. Adelante, Paola. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento unidas a esta transmisión. Muchas gracias al Centro de Estudios CELEI por la invitación y a mis compañeros de panel. He estado muy atenta escuchándolos. Bueno, para esta ocasión, para este compartir, he decidido conversar un poco con ustedes a partir de una de las facetas de mi trabajo, que es la que tiene que ver con el activismo, digamos, cultural y educativo en espacios cotidianos. Un activismo que está nutrido también por la experiencia de lo institucional, pero que justamente a partir de esa experiencia lo que busca es tomar distancia para repensar y para mirar más allá de lo institucional otras posibilidades de la acción bibliotecaria. Eh, es además una reflexión que se ha hecho pues de manera colectiva, que no solamente proviene de mi reflexión, sino del trabajo con otros, con otras, con quienes nos encontramos en este espacio educativo y cultural que se llama Prosa del Mundo, y también en espacios de educación sobre mediaciones, promoción de lectura y bibliotecas. Entonces, bueno, me gustaría empezar mencionando desde dónde pensé esta consigna que nos hacía este panel sobre la lectura, la escritura y la oralidad en las instituciones de memoria. Y el lugar desde el que lo pensé fue en el de pensar la lectura, la escritura y la oralidad como mediaciones y no como fines en sí mismos, que es un tema con el que vengo trabajando desde hace bastante tiempo y que creo que es un punto de partida determinante para muchas de las orientaciones que tienen las prácticas de lectura y escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios, entendiendo además por espacios bibliotecarios y acción bibliotecaria no solamente la institucionalidad biblioteca, lo que ya me referiré luego, es decir, las acciones bibliotecarias y los espacios bibliotecarios no solamente se dan en el marco de la institucionalidad biblioteca, sino hay otros espacios en los que puede acontecer la acción bibliotecaria. Y de alguna manera esto también, sobre lo que no podré detenerme, pero tiene una voluntad de desbibliotecologizar la biblioteca. Bueno, y en esa desbibliotecologización de la biblioteca, de alguna manera aparecería la lectura, la escritura, la oralidad, no como un fin en sí mismo, sino como un medio, mediaciones culturales que son, que están en favor de la vida, ¿no? Que están en favor de la vida y no pensando la vida en un vitalismo ingenuo, por supuesto, sino pensando la vida como un entramado de una cantidad de puntos colectivos, subjetivos, ficcionales, como decía la profesora Marci, que
que demandan ser pensados, ¿no? En esta idea de mediaciones culturales como mediaciones de afirmación de la vida, reconocemos que la vida va más allá de una conservación biológica, de una conservación física, de una conservación individual, y nos radicalizamos en la idea de que la vida es una vida cultural, es una vida política, es una vida afectiva, es una vida psíquica y fundamentalmente es una vida común y es una vida con otros, ¿no? Ay, disculpen que el teléfono se me cae todo el tiempo. Y es una vida que demanda una serie de desafíos en el presente sobre los que precisamos construir sentido, ¿no? Son las demandas que nos va haciendo esta vida que está constituida por todo esto, y allí la acción bibliotecaria entonces aparece dentro de esta demanda, o nos hacemos la pregunta de cómo aparece la acción bibliotecaria en esta demanda de esta vida que precisa ir construyendo sentidos de manera subjetiva y colectiva. Y que nos permita, y acá me voy a dar la posibilidad de tener una cita que nos gusta mucho y que nos mueve mucho en el colectivo de trabajo con el que estamos, y es que algo que nos permite afirmar con Nietzsche, es una idea de Nietzsche, la unidad entre el pensamiento y la vida, que es una pregunta que a veces nos puede parecer así, abuelo de pájaro, obvia, ¿no? Y más para quienes trabajamos en las humanidades, pero hacerse esta pregunta dentro de la vida cotidiana, de la acción bibliotecaria, ¿qué significaría? ¿No? Es como la pregunta que nos hacemos, ¿esto qué querría decir? ¿No? Más allá de un simple enunciado. La unidad entre el pensamiento y la vida, porque los modos de vida inspiran formas de pensar y los modos de pensamiento crean modos de vida, crean modos de vivir. La vida activa el pensamiento y el pensamiento afirma la vida. Y esa afirmación de la vida es un acto creativo y creador, creador de posibilidades de vida, de nuevos relacionamientos con lo que creemos nos determina. Entonces, a partir de eso, de lo que nos determina, de las posibilidades de vida, de la relación entre la vida y el pensamiento, una de esas preguntas es cuáles son esos posibles a través de los cuales nuestra acción bibliotecaria y pedagógica y cultural también aportan a visorar otras posibilidades de vida, de las que, según Nietzsche, el solo hecho de oír hablar de ello aporta ya felicidad y fuerza y arroja luz sobre los que vendrán después. Eso es un poco el punto de partida y la perspectiva desde la que está esta reflexión. Y ya entrando entrándonos más en el tema, quisiera entonces plantear una serie, seguir planteando estas preguntas, ¿no? En relación con la acción bibliotecaria y el lenguaje. Y entonces esas preguntas serían: ¿de qué manera y por cuáles caminos transita la acción bibliotecaria sus relaciones con el lenguaje, más allá de los hechos lingüísticos que son leer, escribir y hablar? ¿Cómo problematiza su acción con los signos y con lo extralingüístico que recorre los campos social, político, psíquico, subjetivo? ¿Cómo lo hace o cómo podemos hacerlo, además, al interior de esas abstracciones generalizantes, tanto conceptuales como metodológicas, desde las que buena parte de las bibliotecas organizan su trabajo y que son promover la lectura, promover la escritura y últimamente promover la oralidad, ¿no? Aquí estas como abstracciones generalizantes que pues, que es importante problematizar, ¿no? Y que además a las cuales podríamos reemplazarle los verbos por otros igual de abstractos y de generalizantes y de alguna manera trascendentes, ¿no? Como son mediar, fortalecer, enseñar. Todas operaciones con el lenguaje, en particular el escrito,
cuya enunciación en planes bibliotecarios, políticas y elogios a la biblioteca le atribuyen a un lector con el mismo cariz abstracto y trascendente, actitudes, hábitos y emociones que surgen y se agotan en el tramo que va del leer, el escribir y el hablar en presencia de un actor bibliotecario o institucional que pueda constatar, bien sea como indicador de participación en una u otra actividad, como usuario al que se presta un servicio, como informante que da cuenta en voz alta de los beneficios del programa en que participa, o en el caso de los ámbitos escolares, de pruebas que lo verifiquen, ¿no? Ahí hay una, entonces recogiendo es una pregunta por todas esas acciones eh, y todos esos gestos que pasan más allá de lo lingüístico que en el caso de las bibliotecas y de la escuela también, en muchos casos tratan de ser totalizados solamente a través de las acciones con el lenguaje que son constatables, que son lingüísticas, que pueden ser ordenadas, que pueden ser medidas, que pueden ser enseñadas y que pierden de vista que hay una cantidad de fuerzas que se mueven por entramados que no son lingüísticos, ¿no? Y que no son leídos y no pueden ser leídos en el sentido en el que tradicionalmente entendemos la lectura y la escritura. Voy a ir bajando cada vez más esto a ejemplificarlo, digamos, ¿no? Para no caer en el mismo picado de la abstracción que en este momento estoy haciendo como más que todo como introducción y provocación. Sin duda son bastantes los espacios y las acciones bibliotecarias que en América Latina trabajan por hacer de esas abstracciones territorio de acción, pensamiento y sentido, para que leer, escribir y hablar constituyan ya no fines lingüísticos, sino medios lingüísticos, a través de los cuales se enriquece la comprensión de las relaciones y los acontecimientos del mundo y de la realidad. Relaciones y acontecimientos que están habitados por multiplicidad de dinamismos extralingüísticos, como son las emociones, las tensiones de poder, los deseos, las intuiciones, los devenidos históricos, entre otros. Sería preguntarnos también, podríamos plantearlo como la pregunta de cómo participamos desde la acción bibliotecaria en el entramado que dinamiza y nutre las lecturas que hacemos de la realidad, los sujetos y las colectividades a través de una inmensa gama de textos y disposiciones materiales, psíquicas y políticas. Entonces ahí hay es tratar de complementar desde este punto de vista esa acción de leer y escribir que a veces solamente tiene que ver con la palabra impresa, en el caso de la lectura y la escritura, y con la palabra oral articulada, ¿no? A pasar a una lectura de la realidad, a la necesidad de una lectura de la realidad, ¿no? Y cómo somos también lectores de la realidad y cómo las acciones bibliotecarias contribuyen a esas lecturas de la realidad, cómo participan de esas lecturas de la realidad, que repito, son materiales, son psíquicas, son políticas. Y bueno, esta pregunta puede pasar por diferentes puntos ya también más concretos, como son, por ejemplo, la elección de los textos que circulan dentro de esas acciones bibliotecarias, ¿no? ¿Cuáles son esos textos que circulan para dinamizar esas lecturas que hacemos de la realidad a partir de la lectura que hacemos de un texto que tiene un carácter lingüístico, ¿no? ¿Cómo las seleccionamos? ¿Cómo la seleccionamos? Y en función de la lógica de la oferta y la demanda, que es una de las lógicas que se instala cada vez más dentro de las acciones bibliotecarias institucionales, ¿no? Es una oferta editorial, una serie de, de conglomerados editoriales que ofrece a los sistemas bibliotecarios
una serie de libros, pueden ser novedades o pueden ser algunas reimpresiones o pueden ser en muchos casos los libros que tienen todavía de un stock que no se ha movido, ¿no? Finalmente una oferta editorial. Y por otro lado, la demanda de unos usuarios y de unos lectores, ¿no? Entonces, la acción bibliotecaria termina respondiendo a esas dos cosas, a la oferta y a la demanda, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Si hay otras alternativas, por ejemplo, para la lección de esos textos, ¿no? Porque en esa relación de la oferta y la demanda de los textos que circulan en la biblioteca, en muchos casos se pierde de vista qué textos pueden enriquecer esa lectura de la realidad, ¿no? No hay una pregunta respecto a eso en esa selección de textos. Entonces, ahí, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, y en el caso de este trabajo en el que yo participo, de Prosa del Mundo, es cómo podemos seleccionar estos textos que se ponen a disposición de unos lectores a partir de una serie de preguntas que se formulan en diálogo con la vida y que esos textos pueden nutrir, ¿no? Como lo que hacemos cuando seleccionamos los textos es tratar de seguir el rastro de bastantes ideas que pueden dar o ayudar a dar respuestas a diferentes preguntas, ¿no? Y esas preguntas pueden ser muchas, ¿no? Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuáles son esas cuestiones sobre las que las acciones bibliotecarias quieren conversar, quieren poner en movimiento para que de esa manera sea consecuente la selección de sus textos, ¿no? Textos que no son solamente impresos, por ejemplo, que no son y que si son impresos no son solamente textos impresos que responden a unas lógicas, ¿no? De lo editorial hegemónico y del mercado editorial, ¿no? Occidental, sino que pueden estar contenidos, son textos que pueden estar contenidos en diferentes soportes, que pueden estar contenidos en diferentes maneras de pensar lo libresco, ¿no? No solamente el libro ya en su disposición canónica, sino de otras maneras, ¿no? Mm, son textos que además pueden provenir de diferentes lugares, ¿no? Como entra ahí en este diálogo, por ejemplo, los procesos de editorial autónoma, ¿no? En donde yo creo que hay una cara de esto que estoy tratando de expresar, que es lo lingüístico y lo no lingüístico, digamos. Ahí está lo lingüístico en términos de esos materiales que producen, que imprimen las editoriales autónomas y que expresan y que son la expresión de una serie de sentidos que están allí moviéndose en este proceso editorial, pero está también lo no lingüístico en el sentido de todo lo que representan esas editoriales autónomas, ¿no? Lo no lingüístico en términos de que cuando estas editoriales autónomas y estos proyectos autónomos aparecen en la biblioteca, están dando cuenta de búsquedas, de apuestas diferentes, de miradas distintas, de formas de resistencia frente al mercado editorial, por ejemplo. Bueno, otro sería los espacios de encuentro. En los que podríamos pensar o preguntarnos cuáles son esos diálogos que se proponen y en cuáles diálogos participa la acción bibliotecaria, cómo trae al espacio bibliotecario las conversaciones que se suceden nuevamente en el campo social, en la vida cotidiana, y cómo a través de estos espacios de conversación, de lecturas y de artes, participa conscientemente de las micropolíticas de una comunidad y a su vez cómo esas acciones bibliotecarias proponen vías de escape, proponen puntos de fuga y rupturas que son discursivas, gestuales y prácticas a partir dentro de esas micropolíticas, ¿no? Profesora Porque todo Paola, eso conlleva, unos 3 ajá, minuticos debemos ir cerrando, ¿listo? Gracias. listo. Todo eso conlleva un trabajo con el lenguaje y con los signos y por tanto con el reconocimiento de que todo signo es político y que en consecuencia las operaciones con esos signos también son políticos, ¿no? Entonces las operaciones que se hacen con los signos al interior de la acción bibliotecaria son acciones de carácter político en este sentido. Todo esto puede dar cuenta de la necesidad de abrir los discursos bibliotecarios para desmarcarlos de esas parametrizaciones en las que se han convertido la promoción de la lectura y la escritura, la promoción de la oralidad o el servicio Leo.
y quizá puedan posibilitarnos explorar un ámbito de enunciación y de acción que dé cuenta de lo que Silvia Rivera Cusicanzi llame poéticas del pensamiento, en las que la idea, en las que la idea es que el pensamiento fluya como un gesto creativo, que se alimenta de neuronas, de energía, de comida, de baile, de emociones colectivas, de soledad, de sufrimiento, de todo eso extralingüístico que va recorriendo las prácticas de lectura y escritura. Entonces, bueno, ya cerrando, decirles que esas son como esas preguntas que nos hacemos y que con relación, por supuesto, a América, a nuestra América Latina, al territorio en el que habitamos, nosotros vamos puntualizando y particularmente en lo que no voy a poder entrar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la libertad y las políticas libertarias como una manera de disputa de lo lingüístico en el término de cómo lo libertario está siendo eh, secuestrado de alguna manera por ciertos sectores políticos, quitando sus significantes de reivindicaciones populares, ¿no? Ese es solamente un ámbito de trabajo, pero que nos parece que mezcla las dos cosas, ¿no? Bueno, listo. Muchas gracias.